Un día, tras escuchar una gran pelea entre sus padres, Yu, su padre, le dijo: «Anda, Irene, despedite de mamá». A fines del mes de noviembre de 1941, a los 6 años de edad, Irene tuvo que meterse en una bolsa de arpillera, en la cual su padre solía llevar materiales en el trabajo que tenía afuera del gueto de Varsovia. No podía hablar, no podía toser y tenía que respirar lo menos posible. Nadie la podía escuchar. De esa manera, su padre consiguió sacarla del gueto. Y al final del día, un hombre de la firma donde su padre trabajaba se la llevó a su casa. Irene tenía 4 años cuando comenzó la guerra. Muy poca infancia vivida. No recuerda haber ido al jardín ni haber tenido juguetes. Eso a mí siempre me llamó mucho la atención, porque ella venía de una familia adinerada. El único recuerdo de la pura infancia que tuvo fue haber jugado con una vecinita a las escondidas. Y eso fue un poco lo que marcó su vida. Estar escondida. ¿Ustedes se imaginan a los 4, 5, 6 años estar escondidos por más de 10 minutos? Yo, cuando era chiquita, no me podía aguantar. Y a los 5 minutos salía corriendo a gritar: «¡Pica, Tamara!». La consecuencia, si perdía, era tener que contar hasta 100 y salir a buscar al resto de los amigos. ¿Podrías haber entendido que el ser descubierto de tu escondite significaría el fin del juego? ¿Que el efecto de ello sería el fin de tu vida? Ella lo entendió. Tuvo que hacerse fuerte, a la fuerza, claramente. Cuando estaba en el gueto contaba que vivían en un cuchitril, que compartían la habitación con por lo menos otras 10 personas. Pero poco a poco esa gente fue desapareciendo y nunca más volvían. Su madre trabajaba en la parte del gueto desde donde salían los trenes. Ella sabía que partían, pero no regresaban. Su padre había escuchado que ya estaban deportando niños. Entonces, ella salió por primera vez del gueto. Estuvo escondida en diferentes casas, de algunas tiene recuerdos. Casas oscuras, viviendo sola, donde por las noches la dueña la sacaba a dar una vuelta, pero alguien la veía, la denunciaba y su padre debía volver a buscarla para cambiarla de escondite. Hasta que un día su padre regresó y le explicó que ya ninguno de los lugares era seguro y que no tenía dónde más llevarla. Entonces, debería volver a entrar al gueto. Cuando le pregunté qué había sentido en ese momento, ella me contestó que mucha felicidad, porque volvería a ver a su madre, de quien no tenía noticias desde aquel entonces. También me sorprendió mucho el hecho de que cuando ella hablaba de sus padres conmigo, los nombraba como mamá y papá. No me sé sus nombres, tuve que recurrir a su libro para consultarlo. Mamá y papá, de una manera simple e inocente, como un niño lo sabría de llamar. Sin embargo, ella me contó que después de la guerra nunca más pudo decirles mamá y papá. Costaba mucho un abrazo, una muestra de afecto, y los besos habían sido casi olvidados. Irene los amaba, los admiraba. Su padre fue siempre su salvador. Pero la guerra dejó un silencio muy difícil de llenar. El amor se volvió mudo entre ellos. La conocí Irene por medio de Proyecto Aprendiz, cuando ella tenía 76 años. Todavía manejaba,
jugaba al tenis, iba al club. Siempre la vi con esa alegría. Siempre la vi como una niña que había perdido su infancia y que la recuperó de grande con sus nietos, con sus pacientes. Era psicóloga, dedicada a niños. Ella tuvo algunos recuerdos que compartió conmigo. Me contó que en una de las casas donde estuvo escondida, vendían muebles. Ella sabía que cuando un cliente entraba, debía esconderse para que nadie la vea, para que nadie sospeche. Entonces eligió un mueble chiquito y viejo, que supuso que nunca nadie querría ver para comprar. Ella sabía que cuando entraba el cliente, debía mantenerse callada. A veces eran solo unos minutos, mientras que el cliente entraba, miraba, no quería nada y se iba. Pero otras veces pasaba allí adentro hasta 1 hora. Y para pasar el tiempo, comenzó a acariciar la madera del mueble y encontró una gran suavidad dentro de él. Otra vez, buscando un poco de suavidad dentro de lo áspero de la vida. Cuando su padre decide sacarla del gueto por segunda vez, otra vez en una bolsa, otra vez el silencio, logra que un empleado de la firma donde él trabajaba se lleve a Irene a su casa. Yaya y Bosidar. Eran una pareja joven de una organización llamada Segota, que colaboraban con la resistencia judía. En esta casa, ella no estaba escondida todo el tiempo, pero debía entender a los 7 años que se llamaba Teresa, que era sobrina de la mujer que la albergaba. Le tiñeron el pelo de rubio para parecer aria. Tuvo que aprenderse el Padre Nuestro y el Ave María a la perfección y hasta tuvo que pasar por un bautismo. Pastoreaba una cabrita, bailaba en los techos. Tenía un amiguito, Tomek, sobrino real de la pareja. Y así pasó algunos años sintiendo que vivía como una niña normal. Sin embargo, ella sabía que no podía preguntar nada de su historia, que debía mantenerse callada y no debía generar problemas. Durante 1 año no tuvo noticias de sus padres. Pensó que estaban muertos. Esa sensación no es característica de una niña. Ella sabía que cuando alguien golpeaba la puerta de la casa, debía esconderse, hasta que sus tíos, como ella los llamaba, le dijeran que podía salir tranquila, que era un amigo de la familia. Un día se quedó sola en la casa. Tocaron la puerta. Ella se escondió. Y tocaban con tanta insistencia que ella se acercó a la puerta de entrada y gritó: «¡Ladrones, váyanse! Acá no hay nada para robar». «Irene, abrinos la puerta, somos nosotros que nos olvidamos las llaves», escuchó a su tío decir. Con gran felicidad abrió la puerta. Al otro día le regalaron una muñeca por lo valiente que había sido. Era una muñeca de trapo, estaba un poco descosida, su vestido estaba roto y le faltaba un zapato. Pero para ella fue la muñeca más linda del mundo. Es el primer juguete que recuerda haber tenido. Un día, como niña traviesa viviendo en esta casa, robó una flor del jardín del vecino y descubrió que los pétalos de esa rosa tenían una suavidad muy similar a la del mueblecito viejo. Cuando hice Proyecto Aprendiz, uno de esos días yo estaba en su casa y vi que arriba de la mesa del comedor tenía una canastita con pétalos de rosa. Y yo le dije: «Irene, qué lindo que tengas esto». Y me dijo: «Toma, lee esta historia». Entendí la importancia de aquel descubrimiento.
Los pétalos de rosa le habían ayudado a abstraerse de la realidad en la que vivía. Y fue un hallazgo tan importante que procuró tenerlos a su alcance durante toda su vida. Cuando comencé Proyecto Aprendiz, los organizadores del programa me dijeron que Irene era una sobreviviente estrella, que había salido en la tele, en los diarios, en la radio, y que solía dar testimonio en un montón de instituciones. Sin embargo, ella un día me dijo que pensaba que su historia no era tan importante como la de otros sobrevivientes. A lo que yo le respondí, ¿qué? ¿Vos estás loca? Y ella me dijo, ¿qué? ¿Para vos mi historia es importante? Obvio que sí, le respondí. Tardó mucho tiempo, pero finalmente lo logró. Contar para vivir tituló su libro. Ella solía dar testimonio en escuelas porque siempre se lo pedían. Y siempre le sorprendieron y movilizaron las preguntas de los niños. ¿Tenías frío? ¿Tenías hambre? ¿Extrañabas a tu mamá? Desde el momento en que había salido por segunda vez del gueto, no había vuelto a ver a su madre. A su padre sí, es que él era un tipo con muchos contactos. Ella piensa que es porque antes de la guerra tenía una farmacia en la calle principal de Varsovia. Y eso hizo que también se las arregle para hablar bien el alemán. Así que de vez en cuando su padre pasaba a visitarla. Pero de su madre no sabía nada. Tampoco se animaba a preguntar. No podía preguntar. Y ella y Bosidar eran muy exigentes con ella en ese sentido. Un día, Yaya le dijo, Irene, hoy vamos a salir a la calle. Va a ser un día de pastoreo normal, pero vas a ver una persona que conoces. No le podés hablar, no le podés sonreír y menos podés salir a su encuentro. Irene no entendía, no sabía de quién le hablaban. Salió a la calle y del otro lado estaba su madre. Cruzaron miradas y siguieron de largo. Irene se sorprendió. Pensó que su madre estaba muerta. Después de ese episodio, pasó un año entero en que ella no tuvo noticias de sus padres. Su padre no volvió a visitarla y a su madre no la volvió a ver. Hasta que en 1944, una mujer llamada María tocó la puerta de los tíos de Irene y se la llevó a ella a una casa en las afueras de Varsovia. Su sorpresa fue enorme cuando vio a sus padres allí. Los tres habían sobrevivido. Fueron juntos a la casa que tenían en la calle principal de Varsovia. Y sorpresivamente, la casa estaba intacta. No así sus vidas. Tuvieron que rearmarse a nivel particular y familiar. Pero la guerra dejó heridas que siempre quedaron marcadas en el alma. Proyecto Aprendiz me cambió la vida. Irene fue para mí una niña sin niñez que desde muy chiquita aprendió. Y yo aprendí de ella el valor de la palabra como un arma de lucha y a su vez lo valioso del silencio. Aprendí que el esfuerzo y la voluntad tienen su recompensa y que siempre podemos encontrar un pétalo de rosa que nos haga más suave el momento. Entendí con ella que si uno es persona, es imposible que no lo quieran. Y que ser persona es lo único que nos queda cuando los monstruos atacan. Irene es para mí mi superheroína.
la que venció a los malos contando su historia. Mi rol en este proyecto es lograr que su historia nunca sea historia. Se responsabilizó y me hizo parte de su legado. Hoy, sus poderes son transferibles. Los héroes son eternos, quedan en el corazón de quienes los admiran. Gracias.